Hola, soy Ana Estiragues Barreiro, residente de primer año del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa, y hoy voy a hablar sobre anestesia locorregional del miembro inferior. Bueno, este es el índice de los temas que voy a hablar. Voy a dar unas pinceladas sobre anatomía del miembro inferior de manera muy básica y rápida, para posteriormente centrarme en la descripción de los bloqueos. Hay varios bloqueos de extremidad inferior que se pueden hacer. Yo he elegido los más frecuentes, entonces voy a hablar del bloqueo del nervio femorocutáneo lateral, del nervio femoral, del safeno, del ciático por vía anterior, el abordaje popliteo y por último del bloqueo PENG. Estos son los temas que voy a hablar de cada uno de los bloqueos, como iremos viendo a continuación. Bueno, el plexo lumbosacro proporciona inervación a las extremidades inferiores. El plexo lumbar está formado por los ramos ventrales de L1 a L4, con contribución ocasional de T12, y da tres nervios principales: el nervio femoral, que va de L2 a L4, el nervio cutáneo femoral lateral, que va de L1 a L3, y el nervio obturador, que va de L2 a L4. Aquí podemos ver las tres ramas principales que he mencionado. El nervio femorocutáneo lateral es un nervio únicamente sensitivo, que aporta sensibilidad a la cara lateral del muslo y al llegar a las proximidades de la rodilla puede establecer conexiones con fibras del plexo rotuliano, que pertenece a la porción sensitiva del nervio femoral. El nervio femoral ocrural es la rama más voluminosa del plexo lumbar y es un nervio mixto, ya que da fibras motoras para los músculos de la cara anterior del muslo, fibras sensitivas para la piel de la región anterointerna de toda la extremidad inferior y fibras articulares para la porción anterior de la articulación de la cadera y la cara interna de la articulación de la rodilla. Por último, el nervio obturador también es un nervio mixto, ya que da fibras motoras para los músculos aductores, obturador externo y pectíneo, fibras sensitivas para la piel de la cara interna, del tercio inferior del muslo y de la rodilla, y fibras articulares para la articulación de la cadera. Respecto al plexo sacro, este surge de L4 a L5 y S1 a S4. La parte posterior del muslo y la mayor parte de la pierna y pie están inervadas por las porciones tibial y peronea del nervio ciático, y es el nervio cutáneo femoral posterior el que confiere la inervación sensitiva para la parte posterior de la pierna y discurre con el nervio ciático al emerger alrededor del músculo piriforme. Aquí vemos el plexo sacro con sus ramas y, como vemos, el nervio ciático es el más importante y es del que voy a hablar mínimamente. El nervio ciático desciende por la cara posterior del muslo. Antes de ingresar en la fosa poplitea, se bifurcan sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. Y es un nervio mixto también, ya que da inervación motora para los músculos de la región posterior del muslo, para la porción isquiotibial del aductor mayor, para el compartimento posterior, anterior y lateral de la pierna y para los músculos del pie. Y también da inervación sensitiva para la región posterior del muslo, la región posterior y lateral de la pierna y para el dorso y la planta del pie. En esta diapositiva podemos ver el recorrido que sigue el nervio ciático como explicado. Una vez las nociones básicas sobre anatomía, podemos comenzar a hablar sobre los bloqueos. En primer lugar, voy a hablar del bloqueo del nervio cutáneo femoral lateral, que, como he dicho, da inervación sensitiva para la parte lateral del muslo. Por tanto, sus principales indicaciones son como anestesia de manera complementaria para el bloqueo femoral, que es su principal indicación, pero también lo podemos utilizar de manera aislada para anestesiar de manera limitada la parte lateral de la pierna. La dosis que se recomienda de anestésico local es de unos 5 mililitros y hay pocas estructuras vitales cerca de este nervio, por tanto es un bloqueo que se considera seguro y que apenas presenta complicaciones. El paciente lo colocaremos en decúbito supino y el transductor de la sonda lo colocaremos paralelo al ligamento inguinal, unos 2 centímetros medial e inferior a la espina ilíaca anterosuperior. El objetivo de este bloqueo
es conseguir que el anestésico local se esparza alrededor del nervio femorocutáneo lateral, que se sitúa entre los músculos tensor de la fascia lata y sartorio. Típicamente se dice que el nervio tiene una forma de ojo. He traído un vídeo del canal de YouTube del Dr. Vicente Roqués, que la verdad que si no lo conocéis os lo recomiendo mucho, ya que a mí me ha sido de gran utilidad, en el que explica este bloqueo y en el que se ve muy bien la forma del nervio que he comentado. Entonces, aquí vemos un corte anatómico con el músculo tensor de la fascia lata, el músculo sartorio y entre ambos el nervio femorocutáneo lateral, que es el objetivo de este bloqueo. Colocamos el transductor e identificamos la imagen en forma de ojo, que es nuestro nervio. Con la aguja, de manera lateral, vamos hacia el nervio y con el anestésico local lo vamos rodeando. Y aquí vemos cómo se va esparciendo alrededor del mismo. A continuación voy a hablar del bloqueo del nervio femoral, que es un bloqueo muy importante ya que se utiliza mucho en la práctica clínica habitual. Sus principales indicaciones son para analgesia tanto pre como postquirúrgica, en casos de fractura de fémur, para cirugía de rodilla y para cirugía de cadera. Además, combinado con el bloqueo del nervio ciático, junto con el cutáneo femoral posterior, femorocutáneo lateral y opcionalmente el obturador, conseguiríamos anestesiar toda la pierna. Como contraindicaciones hay que tener en cuenta la presencia de infección o de adenopatías locales, así como de prótesis vascular en la región femoral. En este bloqueo debemos tener más cuidado, ya que encontramos los vasos femorales, pudiéndose producir una inyección intravascular inadvertida. En cuanto a la dosis que se recomienda para realizar este bloqueo, es de unos 15 a 20 mililitros de anestésico local. El paciente se coloca en decúbito supino y con el transductor sobre la zona del surco inguinal. La arteria y la vena se ven en corte transversal, con la fascia ilíaca que vemos aquí suprayacente. Justo lateral a la arteria y en un plano más profundo al de la fascia ilíaca encontramos el nervio femoral, que se ve en corte transversal como una estructura en forma de huso con textura de panal. La posición siempre es, si esto es medial y esto es lateral, siempre van vena femoral, arteria femoral y más lateralmente el nervio femoral. En ocasiones podemos ver en la pantalla del ecógrafo 3 imágenes esféricas, anecoicas, que son 3 vasos. Esto se debe a que la sonda está situada a nivel de la bifurcación de la arteria femoral. En estos casos lo que se recomienda es desplazar nuestra sonda más craneal hacia el pliegue inguinal. Así localizaremos la femoral común y abordar el nervio a este nivel. A nivel de la bifurcación de la arteria femoral, las ramas del nervio están más dispersas y entonces puede suceder que al depositar el anestésico a este nivel no se consiga la infiltración de todas ellas. Aquí vemos, si esto es medial y esto es lateral, la vena, la arteria y el nervio femoral. Aquí vemos el recorrido que seguiría la aguja. Debemos utilizar una aguja más larga y se va avanzando a través del sartorio hasta que se ve lateral al nervio femoral. Se inyecta el anestésico local y aquí vemos su propagación hipocoica profunda con respecto a la fascia ilíaca y alrededor del nervio. He traído un vídeo del Dr. Vicente Roqués en el que explica también muy bien este bloqueo. Vemos que la vena se colapsa, arteria y nervio. Lateralmente, con la aguja, entramos
y vamos rodeando el nervio. Se avanza por debajo y se va inyectando el anestésico local, viendo cómo se va separando. La imagen pulsátil que vemos aquí a continuación es la arteria femoral. Se retira la aguja y se avanza por encima. Y se inyecta también el anestésico local. De esta manera conseguimos rodear todo el nervio femoral. El siguiente bloqueo del que voy a hablar es el bloqueo del safeno interno. Es la rama más larga, gruesa y distal del nervio femoral y es un nervio exclusivamente sensitivo que inerva la piel de la parte medial de la pierna y de la articulación del tobillo. Además, da ramas infrapatelares para la articulación de la rodilla. Sus principales indicaciones son, podemos utilizarlo de manera aislada para analgesia para cirugía de rodilla o de manera complementaria al bloqueo ciático a nivel popliteo. De esta manera conseguiríamos una anestesia total por debajo de la rodilla. La dosis que se recomienda es entre 5 a 10 mililitros de anestésico local. Y la complicación más frecuente es el hematoma por perforación de la vena safena en la punción, algo que se minimiza con el uso de ultrasonidos. Para poder hablar de este bloqueo, tenemos que conocer un poco la anatomía de la zona. El músculo sartorio desciende en dirección lateral a medial a través de la parte anterior del muslo y forma un techo sobre el canal aductor en la mitad inferior del muslo. Los lados del canal triangular están formados por el vasto medial lateralmente y el aductor mayor. En el muslo, el nervio safeno interno acompaña a los vasos femorales hasta el anillo del tercer aductor, donde los vasos se dirigen hacia la fosa poplitea abandonando al nervio, el cual continúa hacia la cara medial de la rodilla, junto con una rama de la arteria femoral, que es la arteria anastomótica magna. A este nivel, los vasos y el nervio están cubiertos por una vaina fibrosa, que es el conducto de Hunter o el canal de los aductores. El abordaje ecográfico del nervio se realiza a este nivel. El paciente se coloca en decúbito supino, con la pierna en rotación externa y la rodilla ligeramente flexionada. La sonda se sitúa transversal al eje longitudinal del muslo y la referencia fundamental que debemos localizar es la arteria femoral. La vena femoral se dispone profunda a la arteria en un plano más posterior y el nervio se localiza de manera superficial y lateral a los vasos. Entonces, el nervio safeno suele visualizarse mediante ecografía como una estructura pequeña, redonda e hiperecogénica, anterior a la arteria. Si tenemos dificultad para localizar la arteria femoral en este nivel, lo que podemos hacer es localizarla en el pliegue inguinal y desde ahí seguir el trayecto hacia distal. Entonces, aquí, como digo, buscamos la referencia fundamental, que es la arteria femoral, posterior e inferior la vena femoral y aquí lateral el nervio safeno. Los bordes del canal triangular que comentaba anteriormente, el músculo sartorio, el vasto medio y el aductor mayor. En esta imagen vemos lo mismo, la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno. He traído otro vídeo del doctor Vicente Roques en el que se explica muy bien este bloqueo. Colocamos el transductor a ese nivel del muslo e identificamos nuestras estructuras de referencia, que son la arteria femoral y la vena femoral. Se introduce la aguja y aquí se identifica muy bien el nervio safeno y se va inyectando el anestésico local alrededor del mismo. Y aquí vemos cómo queda
rodeado por el anestésico local. El siguiente bloqueo del que voy a hablar es el bloqueo del nervio ciático. Debemos tener en cuenta que este bloqueo se puede hacer en cualquier punto a lo largo de su trayecto y está indicado para cirugías de pie y de tobillo, de rodilla que involucre el compartimento posterior y también para cirugías de cadera. La dosis que se recomienda de anestésico local es de unos 20 mililitros de anestésico local. Complicaciones, pues como siempre debemos tener en cuenta la posibilidad de realizar una punción intravascular. La arteria glútea acompaña al nervio ciático desde su salida por debajo del piramidal. Bueno, hay diferentes abordajes para realizar este bloqueo. Yo he decidido hablar del bloqueo por vía anterior, que es un bloqueo difícil de realizar. El paciente se coloca en decúbito supino y se realiza una rotación externa moderada del muslo, flexionando algo la rodilla. Colocamos la sonda del ecógrafo a unos 8 centímetros distalmente al pliegue inguinal en la cara interna del muslo, a nivel del trocánter menor. El ciático aparecerá a unos 7 centímetros de profundidad bajo el músculo aductor mayor, es decir, es un bloqueo bastante profundo y se localiza posteriormente y medial al trocánter menor, que lo vemos aquí, con su forma ovalada hiperecoica característica. Entonces, he traído también un vídeo para podernos hacer una idea de cómo se realiza este bloqueo. Como es un bloqueo bastante profundo, se recomienda utilizar una dosis elevada de anestésico local. Dada la profundidad de la punción, Entonces, como digo, se recomienda una dosis más elevada de volumen de anestésico local y, bueno, pues se identifica el nervio ciático y se inyecta el anestésico local. Como digo, es bastante profundo y nuestra referencia fundamental es el trocánter menor. Lo que se puede realizar es ver en sentido longitudinal el nervio para ver si el anestésico se ha depositado de manera correcta. A continuación voy a hablar del abordaje popliteo. Este bloqueo da una excelente cobertura para cirugías de pie y tobillo sin bloquear gran parte de los músculos de la corva, lo que permite levantar el pie flexionando la rodilla y esto facilita la deambulación. Tenemos que tener en cuenta que ningún bloqueo del nervio ciático produce anestesia completa de la parte cutánea medial de la pierna y de la cápsula articular del tobillo, pero si agregamos un bloqueo del nervio safeno o del nervio femoral, generaremos una anestesia completa por debajo de la rodilla. La dosis que se recomienda es de 15 a 20 mililitros de anestésico local y hay que tener en cuenta la posibilidad de punción vascular, ya que el nervio ciático está próximo a los vasos poplíteos en esta ubicación. Para poder entender este bloqueo debemos conocer la anatomía de la fosa poplítea. El nervio ciático en la fosa poplítea tiene una anatomía variable y su división en nervio tibial y en nervio peroneo común ocurre a una distancia inconstante del pliegue poplíteo. La fosa poplítea superior está limitada de manera lateral por el tendón del bíceps femoral y de manera medial por los tendones semitendinoso y semimembranoso. En sentido cefálico, al surco de flexión de la rodilla, la arteria poplítea es inmediatamente lateral al tendón semitendinoso y la vena poplítea es lateral a la arteria. Y los nervios serán todavía más laterales. Los abordajes más comunes para este bloqueo poplíteo son bien lateral con el paciente en decúbito supino o de manera un poco lateral o el abordaje posterior con el paciente en decúbito prono. La inyección del anestésico local debe ocurrir dentro de la vaina del nervio ciático, como vemos aquí, que contienen los dos componentes del nervio. La inyección idealmente se realizaría en la posición donde ambos componentes del nervio
Están dentro de la vaina, pero están ligeramente separados por tejido adiposo, lo cual permite la colocación segura de la aguja entre ellos. Una vez hemos identificado el nervio tibial, el peroneo común se visualiza más superficial y lateral al nervio tibial. El transductor debemos ir deslizándolo proximalmente hasta que visualicemos los nervios tibial y peroneo uniéndose para formar el nervio ciático antes y su división. En esta imagen podemos ver las dos partes del nervio ciático y aquí los músculos que hemos mencionado que forman los límites. He traído un vídeo también del doctor Vicente Roques en el que se ve muy bien. En este caso se hace en decúbito lateral y se rodean las dos porciones del nervio ciático. Y queda totalmente rodeado, como podemos ver aquí. Por último, voy a hablar del bloqueo PEN. El bloqueo PEN es un bloqueo regional que brinda analgesia en la cadera, principalmente en la zona con más porcentaje de inervación sensitiva, que es la cápsula anterior de la articulación. Entonces, lo que se consigue es bloquear las ramas de los nervios pericapsulares, bloqueando así las ramas articulares sensitivas de manera unilateral. La cápsula anterior de la cadera está inervada por el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio. Indicaciones, como he comentado, principalmente para cirugía de cadera. Se utilizan 20 ml de anestésico local y, como siempre, debemos tener en cuenta las posibles complicaciones, como son la punción vascular. Colocamos el paciente en decúbito supino y se coloca el transductor sobre la espina ilíaca. Entonces debemos distinguir estas estructuras: la espina ilíaca anterosuperior, la eminencia iliocúbica, el músculo pectíneo y aquí este asterisco es el tendón del psoas, que es lo que debemos buscar que con el anestésico local logremos levantar. Entonces se inserta una aguja de dirección lateral a medial y se deposita el anestésico local en lo profundo del tendón del psoas, verificando, como he dicho, que esta dispersión eleve la imagen del tendón. Hay que tener cuidado ya que esto es el periostio y bueno, es una referencia que podemos tener en cuenta. He traído un vídeo para también poder entender este bloqueo, que puede que sea más difícil de comprender. Identificamos las estructuras y en plano se inserta una aguja de lateral a medial. Y es aquí, por debajo del tendón del psoas, donde se inyecta el anestésico local. Por último, como resumen, me ha parecido buena idea hacer esta tabla con lo que he contado en la sesión para así poder tener una visión general y poder dar un rápido repaso cuando sea necesario. Entonces, lo importante de cada bloqueo. Del bloqueo del nervio femorocutáneo lateral, recordar que únicamente es un nervio que da inervación sensitiva a la parte lateral de la pierna, por tanto, su indicación principal es como anestesia complementaria para el bloqueo femoral. Se utilizan volúmenes bajitos y tenemos que localizar el nervio que tiene una forma de ojo entre el tendón de la fascia lata y el músculo sartorio. Respecto al bloqueo femoral,
Lo utilizaremos tanto como analgesia pre como postquirúrgica en fracturas de fémur, cirugía de rodilla y cadera, y combinado con el bloqueo del nervio ciático para así intentar conseguir una anestesia de toda la pierna. Utilizamos volúmenes mayores y tenemos que localizar los vasos femorales. Siempre irán de medial a lateral, vena, arteria, nervio. Aquí vemos la arteria, por tanto esto es lo más lateral. Entramos con nuestra aguja y encontraremos el nervio en forma de huso con textura de panal. Respecto al bloqueo del nervio safeno, es la rama sensitiva del nervio femoral. Por tanto, la podemos utilizar como analgesia para cirugía de rodilla de manera aislada o complementario al bloqueo ciático a nivel popliteo, para así conseguir anestesia de la cara inferior de la pierna. Utilizaremos volúmenes de 5 a 10 mililitros y la estructura fundamental que tenemos que buscar como referencia es la arteria femoral. En un plano posterior e inferior estará la vena femoral y de manera lateral a los vasos encontraremos el nervio safeno. Es ahí donde tenemos que depositar alrededor del mismo el anestésico local. Con respecto al bloqueo del nervio ciático, recordar que se puede hacer a lo largo de todo su recorrido y que hay diferentes abordajes. En este yo he explicado el abordaje anterior y lo utilizamos para cirugía de pie y de tobillo, para cirugía de rodilla que involucre el compartimento posterior. Es un bloqueo muy profundo, por tanto debemos utilizar volúmenes altos de anestésico local y tenemos que buscar el trocánter menor del fémur y bajo el músculo aductor encontraremos el nervio ciático. Respecto al bloqueo popliteo, pues da muy buena cobertura para la cirugía de pie y tobillo, aunque recordemos que lo podemos complementar con el bloqueo del safeno para así conseguir anestesia total. Aquí la estructura que tenemos que buscar es el nervio ciático con sus dos componentes y lo ideal es inyectar la aguja entre ambos en la vaina que lo rodea. Y por último, el bloqueo PEN, que es un bloqueo más novedoso y se utiliza también para cirugía de cadera, actuando sobre la cápsula articular anterior de la cadera, que es la que recibe principalmente la inervación sensitiva. Utilizamos también volúmenes altos y tenemos que localizar el tendón del psoas, donde depositaremos el anestésico local, logrando la elevación del mismo. Esta es la bibliografía que he utilizado, estos libros. Estas dos páginas web, la verdad, me han sido de gran utilidad. Y como digo, el canal de YouTube del Dr. Vicente Roque es escolar. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra sesión pronto.